El vídeo de hoy lleva por título ¿Cómo volverte invencible? El secreto oculto en tu mente. Y es que el miedo no ha cambiado en su esencia, pero sí en su máscara. Lo que en los albores de la humanidad nació como una alarma biológica indispensable para sobrevivir a los depredadores, en el mundo moderno se ha replegado hacia el interior, mutando en un carcelero silencioso de la mente. Hoy, por desgracia, no tememos al rugido del león, tememos al rechazo, al fracaso, al no ser suficientes, a perder el control. El verdadero peligro radica en que estos temores suelen operar desde la sombra, en estos rincones del inconsciente que preferimos, desgraciadamente, no mirar. Y para abordar esta encrucijada existencial, la filosofía iniciática y la masonería nos ofrecen una respuesta fundamentada en la inteligencia del pensamiento y en la disciplina mental necesaria. El miedo no es un enemigo que debas destruir mediante positivismo superficial, sino la piedra bruta, nuestro estado interior imperfecto y sin pulir, que nos exige ser más trabajadores mediante la razón y la introspección. La cámara de reflexión es un mínimo común denominador, es mirar al dragón a los ojos. En la tradición masónica, el camino hacia la maestría interior exige, como siempre he dicho, un paso ineludible. Ir a las profundidades de uno mismo, al proceso que termina y culmina con el acrónimo alquímico de vitriol, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos invita a visitar el interior de nuestra propia tierra, digámoslo así, para que mediante la rectificación consciente, constante y al mismo tiempo precisa encontremos la piedra oculta de la sabiduría. Confrontar los miedos ocultos es, por definición, el primer trabajo del iniciado. Como apunta el saber esotérico y clásico, el miedo es el dragón que custodia el tesoro. Huir de él o fingir que no existe solo nos otorga un peligro positivo superior al que nos tendría que dar. Porque no deja de ser una proyección, una construcción mental alimentada por la imaginación reactiva ante traumas o experiencias no procesadas. Si vamos a seguir un poco al estoico Epícteto, nos dice que no nos perturban las cosas que suceden, sino las opiniones y juicios que nos formamos sobre estas cosas. Cuando nuestro ego, este falso yo obsesionado con la seguridad y el estatus, intenta mantenernos pequeños bajo la falsa premisa de la prudencia, la disciplina mental interviene como una escuadra reguladora. Su función es medir el pensamiento, separar la amenaza real de la ilusión y recordarnos que nosotros no somos el miedo. Somos la conciencia en la cual el miedo aparece. El método de la alquimia mental es la solución para transmutar esa vibración baja en nuestro poder consciente. Es necesario que sigamos un método claro y riguroso. La maestría sobre uno mismo no se improvisa, se construye mediante una secuencia que en realidad son acciones conscientes que nos devuelven el orden al caos mental. Por ejemplo, una identificación del temor, nombrar la sombra. El miedo se alimenta del anonimato. El primer paso de la disciplina mental es sacarlo a la luz, identificarlo con honestidad brutal, porque a veces nos asusta. El juicio ajeno, la escasez, la soledad. Solo escribirlo, nombrarlo en voz alta, a veces nos da miedo y forma y límite para nuestro intelecto. Y entonces no nos damos cuenta. Tenemos que hacer una
una manera consciente de ver el miedo que oculta un anhelo reprimido. Si, por ejemplo, temes amar el público, tu alma anhela ser escuchada. Consiste en reescribir el relato del ego, sustituyendo el temor por un decreto de certeza interior que actúe sobre ti como un eje geométrico para tus pensamientos. Se trata de la gobernanza del templo biológico. Respiración y presencia. El miedo se manifiesta físicamente en el cuerpo, opresión en el pecho, tensión estomacal y otras cosas. Ante esta contracción, la inteligencia aplica la respiración consciente y pausada para activar el sistema parasimpático, devolviendo al organismo el estado de seguridad necesario para pensar con claridad. La prueba de la acción alineada es muy importante psicológicamente. Es romper la parálisis. La teoría sin acción no pule la piedra. Semanalmente se debe ejecutar, o deberíamos, un acto pequeño pero firme, desafiando directamente al temor. El valor no es la ausencia de miedo, sino la determinación de poder actuar con él como si fuera un compás de la razón, guiando nuestros pasos, enviando una señal clara al subconsciente de que la sombra ya no gobierna, gobiernas tú. Y entonces se nos aparece la paradoja del maestro, invencible. Invencible no es aquel que nunca experimenta el temor, sino quien ha aprendido a caminar junto a él, integrando su sombra para transformarla con claridad y determinación. Cuando dejas de huir, el universo deja de poner el espejo del miedo ante ti, porque la lección ha sido comprendida. Al final del sendero de la introspección, descubrimos que el miedo es un maestro severo pero extraordinario. Nos obliga a despojarnos de las ilusiones del ego y a despertar el verdadero poder interior. Quien domina su mente y rectifica sus pasiones, no solo disuelve sus propios fantasmas, sino que se convierte en un faro de estabilidad y pensamiento libre que, en el mundo dominado por la ansiedad colectiva de nuestro tiempo, a veces nos sumerge. Hace falta ser un poco inteligentes, hace falta tener una discreción mental, hace falta ser potentes, hace falta alejar los miedos. Estos miedos que tanto a ti como a mí a veces nos aprietan, nos subyugan, nos dominan. Y a veces es más fácil esto que determinar nuestro ego. Y esto, francamente, es una cosa que nos tiene que hacer pensar. Esta es la reflexión del día de hoy que me gustaría que analizarais. Y recordad, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.